Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Olbaid y en este lunes de marketing y negocio musical vamos a ver una herramienta, vamos a ver cómo poder hacer que nuestras canciones queden protegidas por Content ID de YouTube para que así, si alguien más sube tu canción a YouTube, el programa de ID lo pueda identificar y comience a monetizarlo por ti. ¿Quieres saber cómo se hace? Quédate conmigo a lo largo de todo este video. Antes de comenzar con la explicación de cómo proteger tu música con el Content ID de YouTube, hay que tener en cuenta que esto no es lo mismo que tener un copyright. Para eso hay otro video que está por aquí arriba a la derecha, donde te explico cómo poderle poner el copyright a tus canciones. Y bueno, también si quieres conocer un poquito más de cómo funciona el Content ID y exactamente cuál es este servicio que te está ofreciendo, te voy a dejar el otro video, igual por aquí arriba a la derecha, para que veas cuáles son las ventajas de tenerlo y cómo te puede servir y exactamente qué es lo que hace. Pero bueno, ya que tenemos en cuenta qué es el Content ID, qué es el copyright y todo, pues bueno, es muy importante que tengas el Content ID de tus canciones, así que vamos a ver dos formas en las cuales lo puedes registrar. La primera forma con la cual puedes registrar tu música para que tenga Content ID es a través de algún servicio de distribución gratuita, como por ejemplo en este caso vamos a utilizar RootNote. Aquí tengo RootNote, es un servicio de distribución gratuita. Si quieres conocer un poquito más al respecto, tengo un video donde lo comparo junto con otras que está por aquí arriba a la derecha. Ahora, este por sí solo no lo consideraba como que el mejor de todos, pero uno de sus fuertes es que tiene el Content ID y que cuando tú subes alguna de las canciones te permite seleccionar cuáles de los servicios, cuáles de las tiendas es al cual tú lo vas a subir. Entonces aquí algo que es bastante importante y que también es una pregunta muy habitual es que, ok, si yo tengo otro servicio de distribución, ¿puedo también subirlo a RootNote? La respuesta suele ser no, porque hay un conflicto, ¿no?, de intereses. Pero si no estamos haciéndolo a las mismas tiendas, entonces sí lo puedes hacer. ¿A qué me refiero? Digamos que por ejemplo uso DistroKid, que es mi caso, ¿no?, para distribuir la música, pero yo quiero tener Content ID. En el caso de DistroKid te lo cobran por separado y la verdad es que tampoco es tan barato, es una de las desventajas de DistroKid, pero todo lo demás me gusta, entonces sigo utilizando DistroKid. Pero si quiero tener el Content ID, lo que puedo hacer es excluir a YouTube de las tiendas o de los servicios cuando yo estoy distribuyendo mi música en DistroKid, para que pueda yo venir a RootNote y en RootNote únicamente seleccionar a YouTube como la fuente para distribución. De esta manera DistroKid cubre todo lo demás y únicamente RootNote es el que va a cubrir YouTube, ¿ok? Entonces eso es lo que hay que tener en cuenta. Así que simplemente entran, vamos a darle aquí clic donde dice Get Started para poder crearse una nueva cuenta, ¿ok? Tienen que poner su nombre de usuario, su correo, crean una contraseña, la confirman, seleccionan aquí una pregunta de seguridad, ponen la respuesta a la pregunta de seguridad en caso de que pierdan el acceso con su contraseña, ponen aquí también su dirección de PayPal, esto es para poder recibir los pagos, y simplemente ponen aquí, no, esto es aceptar, no soy un robot, y se registran. Ok, es muy sencillo, tal y como eso, simplemente llenar esta forma para registrarse en RootNote. Una vez que ya se hayan registrado en RootNote es bastante sencillo, ya podemos comenzar con la distribución. Vamos a ir a la parte de aquí arriba y le vamos a dar donde dice crear nuevo lanzamiento. Ok, y les va a preguntar el código UPC y el lanzamiento, cuál es el nombre. Vamos a ponerle, en este caso vamos a hacerlo con mi canción de Hentai. Y también el código UPC, ya lo tenía por aquí copiado, vamos a ponerlo. Si quieres saber dónde conseguir el código UPC y por qué es tan importante, te voy a dejar el video por aquí arriba a la derecha y también en la descripción y en el comentario fijado. Vamos a darle donde dice crear nuevo lanzamiento. Ok, y ahora lo que nos va a pedir son 4 cosas: los detalles del álbum, la portada, el archivo del audio y los datos de las tiendas a la cual nosotros queremos distribuir. Así que lo vamos a ir llenando uno por uno. Ok, empezamos con los detalles del álbum. Ok, vamos a ponerle, aquí está el nombre de la canción, el idioma en el cual está, y lo más importante son estos, los que tienen el asterisco rojo, porque esos son géneros
que tienen que, o bueno, más bien espacios que se tienen que llenar. Entonces, nombre de artista, pues vamos a ponerle Allby. Aquí, pues bueno, ya me encontró. Vamos a ponerle género primario, vamos a ponerle ahí que es dance. Pueden seleccionar a lo mejor no house o lo que se acerque más a lo que ustedes están haciendo. Copyright, vamos a ponerle que es 2022. Nombre del record label, pues ustedes pueden inventarse uno. Yo aquí le puse Allby Music. Y esta canción fue originalmente lanzada en febrero del 2017. Entonces voy a regresar hasta la fecha. Fue 14 de febrero del 2017. Contenido explícito no tiene. Y con esto ya llené todos los campos que son obligatorios. ¿Ok? Vamos a darle guardar y continuar. Y una vez que termine de cargar nos va a aparecer con este check. ¿Ok? De que esto ya está listo. Antes de continuar, recuerda, si te está gustando el video, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos y cursos. Además, te invito a visitar mi página oficial allbymusic.com, donde puedes encontrar samples, presets, plantillas, cursos, mis servicios de mezcla, masterización, clases personales y mucho más. Ahora vamos a añadir lo siguiente, vamos con el audio. Le damos clic aquí en la parte del audio, podemos seleccionar un archivo, puede ser WAV, puede ser MP3, en este caso voy a poner MP3 para que sea más rápido. Vamos a poner el nombre de la canción, se llama Hentai, le damos guardar y continuar. Y va a tardar un rato en comenzar a subir el archivo, esto puede tardar dependiendo del tamaño del archivo que ustedes estén subiendo. En este caso, por ejemplo, si seleccionan el FLAC como es un archivo sin pérdidas, va a pesar mucho más y dependiendo de su conexión a internet, esto puede llegar a tardar un buen rato. Aquí vemos que ya terminó de subir, ok, así que vamos a darle guardar y continuar para que ya deje esta canción como que es lo único que va a contener. Si tienen más canciones le pueden dar ahí clic donde decía Add Track. Muy bien, aquí viene el nombre de la canción, la versión es Original Mix. Vamos a poner el Original Mix, track número 1, artista, los códigos y todo lo demás, ¿no? Vamos a darle guardar y continuar. Y con esto vamos a terminar la parte número 2, que ahora viene la portada. En el caso de Root Note, bueno, aquí le voy a decir que ya terminamos de agregar canciones, ok, entonces vamos a ir al siguiente paso, que es la portada. La portada tiene que ser, en el caso de Root Note, al menos de 3000 por 3000 píxeles, tiene que tener buena calidad, que sea menos de 25 megas y que esté en formato de color RGB. Vamos a seleccionar entonces por acá, tengo aquí la portada. JPG también, no se permite ningún otro archivo. Vamos a darle guardar y continuar. No se vale ponerle ningún URL que no sea pornográfico, que cosas que tengan copyright, cosas por el estilo, ¿ok? Pero ahora lo realmente importante aquí para el Content ID es llegar a esta sección que es la última y que no te deja darle clic hasta que ya hiciste todas las anteriores. Y eso es seleccionar cuáles son las tiendas a las cuales nosotros queremos distribuir. Y aquí vamos a deseleccionarlo, le damos clic acá porque lo único que nos interesa en este caso es YouTube Music, para que cuando lo distribuya a YouTube también lo estoy distribuyendo a Content ID y se genere esa huella digital. Ok, así que todo lo demás lo dejamos vacío y solamente a este vamos a distribuir. Y aquí dice, ¿no?, que una vez que tu audio sea subido se genera el Content ID y que tienes que tener en cuenta que no tenga samples, cosas de Creative Commons o de archivo público, ok, que no sea karaoke, música de meditación y que no haya sido distribuido a YouTube por ninguna otro servicio. A estos, por eso es que las otras distribuidoras tienen que excluir a YouTube para que solamente, en este caso Root Note, se encargue de ello. Así que vamos a aceptarlo. Y vamos a ponerle aquí, bueno, no queremos excluir ningún territorio, queremos dejar todo tal y como está. Vamos a darle guardar y continuar. Y con esto ya tendríamos nuestras cuatro secciones, las tendríamos completas. Y solamente sería, ahora sí, hacer la distribución. Y para la distribución, en este caso, no queremos gastar nada, queremos que sea gratuito. Así que vamos a darle en distribución free, ¿ok? Dice que debemos de leer, ¿no?, todos los términos y condiciones. Y ahora sí, ¿qué es esto que está aquí arriba? Le damos a aceptar.
Una vez que ya aceptaron eso, nos va a decir que más cambios no se van a poder hacer después de haber completado esto. Así que chequen que todo esté tan perfecto como ustedes necesiten. Y ahora sí, le damos a completar lanzamiento. Una vez que terminan eso, dependiendo de un poco de la suerte que tengan, RootNote va a ser la distribución y puede llegar a tardar desde unos pocos días hasta unas cuantas semanas. Ok, así que con esto lo completarían. Se están utilizando RootNote, pero les voy a dar otra opción con otro servicio de distribución para que puedan probar los dos. La otra opción que tienen aquí para proteger su música con el Content ID es Identify, y esto es un servicio que se especializa de hecho en Content ID, porque RootNote es un servicio de distribución gratuita, pero te distribuye a todas las tiendas digitales, pero el caso de Identify es especial únicamente para YouTube, Facebook e Instagram, o solamente para escanear esas huellas digitales y poder monetizarla. Así que nos podemos registrar en la parte de aquí arriba. Si quieren los links tanto para RootNote y para Identify, se los voy a dejar en la parte de aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. Ok, y lo único que tienen que hacer es poner su correo, repetir su correo, crean una contraseña, repiten la contraseña para asegurarse de que está bien, aceptan los términos de uso y le dan acá para poder iniciar sesión con su correo. Por favor, no vayan a utilizar ninguno de estos dos, porque si llegan a perder el acceso a su cuenta de Facebook, o en este caso el de Google, que ya Google Plus ni existe, pero bueno, si llegan a perder el acceso a alguno de estos dos, perderían también su acceso a Identify. Por eso mejor utilicen su correo electrónico. Una vez que ya están dentro de Identify, ya se registraron, lo siguiente que van a ver es algo como esto, ok, donde ya nos pide qué es lo que nosotros queremos subir para poderlo proteger. Entonces vamos a darle primero aquí donde dice subir, vamos a seleccionar el archivo de audio. Pueden hacerlo desde un MP3, un WAV o un FLAC, así que le voy a dar clic y voy a hacerlo con MP3 para que sea lo más rápido posible. Aquí ya aparece el proceso de carga y pueden cargar varias cosas al mismo tiempo, así que vamos a darle unos cuantos segundos para que termine de subir el archivo. Ahí, una vez después de haberle dado clic en el botón de subir, pueden ver que ya está avanzando el proceso y dice que no hay que dar clic en ningún enlace que veamos por acá ni cerrar la pestaña para que no se interrumpa el proceso de carga. Ok, así que ya está prácticamente terminando, y una vez que termina nos va a salir la siguiente sección. Aquí dice que okay, todo esto fue un éxito, y podemos darle clic aquí a siguiente para preparar los metadatos. Vamos a darle clic acá y dice editar metadatos, y es donde vamos a ponerle pues todos los archivos, ¿no? Entonces en el estado de las pistas vamos a darle clic acá donde dice editar y nos va a aparecer todo lo que nosotros le podemos cambiar. Está el nombre de la canción, el nombre del artista, sello discográfico, no vamos a ponerle aquí All By Music, escritor, pues bueno, vamos a poner otra vez All By. Esta es una canción o portada que te gustaría monetizar solamente la grabación maestra. Ok, esto vamos a dejarle que no. Ok, porque si le ponen que sí, no va a monetizar todo. Ok, entonces tienen que dejarlo en no. Título del álbum, pues bueno, vamos a ponerle, es exactamente igual, es hentai. El género vamos a ponerlo dance, o lo que más se acerque en su caso. En este caso, pues bueno, es música electrónica. Y también, pues bueno, pueden poner el código UPC y el código ISRC. Ya por aquí ya los tenía guardados. Aquí ya tengo los códigos UPC, el ISRC, y básicamente eso sería todo. Vamos a darle en guardar. Una vez que le damos guardar, dice que ya lo revisó, está todo listo, y le podemos dar clic acá donde dice enviar ahora, o en este icono. Ok, vamos a darle ahí donde dice submit, y así de fácil, con eso ya lo registró. Muy bien, fue bastante fácil, de hecho a mí se me hace todavía mucho más rápido con Identify. El problema con Identify es que RootNote te deposita a través de PayPal, pero Identify necesitas otros medios de pago, así que si les gustaría que viera un poquito más sobre esto, y sobre todo porque tienen que hacer a veces pagos al extranjero y tienen que llenar una forma que es la W8BEN, y esto lo tienen que llenar tarde o temprano si están en el mundo del internet y de los pagos internacionales. Así que no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones, porque en futuros videos les voy a enseñar cómo llenar esta forma para que puedan recibir pagos desde el extranjero, ya sea de sus distribuidoras, ya sea de servicios como este de monetización de Content ID, o de cualquier otro servicio que requiera de llenar esta forma. Así que eso sería todo por este video. En un momento más estarán escuchando una de mis canciones y nos vemos en la próxima.